La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿A dónde se van los muertos? O como subtítulo, un segundo título es Los muertos, los que duermen y los vivos. Hay muchas falsas doctrinas. Vamos primero a aclarar algo, hermanos. Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es más importante amar que aún tener el conocimiento de la palabra de Dios y no amar. Entonces, hay falsas doctrinas donde dicen que los muertos pues ya no existen, ¿verdad? O sea, ya no existen. Eso obviamente no es así. Ah, y precisamente por las falsas doctrinas, a veces precisamente por no saberlo interpretar, se inventan cosas humanamente, no necesariamente tratando de ser vanagloriosa la persona, pero la mayoría de las veces lo hacen con buenas intenciones, hermanos. Entonces, para llegar a la verdad, acuérdense que es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda la verdad. Entonces es a través del Espíritu Santo donde llegamos a toda la verdad. Hay una escritura que dice, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Entonces el conocimiento es importante el conocimiento, pero el conocimiento lo tenemos que usar para amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos que andan envanecidos con falsas doctrinas, ¿ok? Por ejemplo, Pablo a los romanos les escribe que hay personas, les llama débiles en la fe. Por ejemplo, hay personas que guardan los días, cuando Pablo dice que ya no debemos de guardar los días, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, dice, el que guarda los días no tiene conocimiento. Dice, no juzgue al que no los guarda. Pero al que no guarda los días, por ejemplo, yo no guardo los días, dice, no desprecies al que guarda los días. Porque el que guarda el día o los días, lo hace para Dios. Y yo para Dios no guardo los días. Por ejemplo, hay una doctrina adventista, sabática. No solamente son los adventistas, son también los judaizantes cristianos que hablan de guardar el día de reposo. Por ejemplo, los adventistas predican, enseñan que la señal, en el libro del Apocalipsis, la señal es el sábado. El sábado sí la escritura dice que es una señal, pero acuérdense, todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías, todo eso se cumple en Cristo. Entonces la señal que es el sábado era la señal de la venida del Mesías. Jesús anduvo sanando a las personas en los días sábados, en los Shabbats. Pero Jesús es nuestro verdadero Shabbat, nuestro verdadero sábado. O sea, nosotros debemos de descansar, ya no los sábados, sino en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les enseñan, influenciados por una falsa profeta, Ellen G. White, por ejemplo, en el caso de los adventistas, y ellos dicen que la señal es el sábado, y que la bestia es el Papa, y que la marca de la bestia es el domingo. O sea, nada que ver, hermano. Nada que ver. Y el sello de Dios es guardar el sábado. No, no, no. El sello de Dios es recibir el Espíritu Santo. Nosotros somos sellados en el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo está sellado por Dios. La marca de la bestia es la incredulidad al Evangelio, de que en Cristo Jesús nuestros pecados son borrados. El que no cree eso anda envanecido.
anda enseñando un evangelio diferente. Porque nosotros debemos de guardar la ley, ya Cristo la guardó. Entonces tenemos que honrar a Cristo. Acuérdense que la ley se simplifica en 2 mandamientos. Amar a nuestro Padre Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ok. Pues resulta que ya vino el Hijo de Dios, ya vino Dios, que es Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Jesús, okay, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, y amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿Cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo, porque en la ley, por ejemplo en Jeremías, menciona Jeremías que Dios iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, su Santo Espíritu. O sea, para que nosotros podamos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, nuestro corazón, es a través de seguir al el Espíritu Santo, conducirnos a Cristo. Ahí están los primeros 4 mandamientos. Y ya los siguientes 6 mandamientos se simplifican en uno: ama a tu prójimo. Entonces Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si la guardan, entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ustedes. Entonces, amar a nuestro prójimo también es señal de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso podemos amar a nuestro prójimo, que es el mandamiento que nos dio Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿cómo nos amó Jesús? Dando su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por nuestros hermanos? Dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Okay? O sea, no agradecernos a nosotros, no agradarnos a nosotros mismos, sino más bien agradar a nuestros hermanos, pero espiritualmente, no carnalmente. Entonces vamos a tomar como ejemplo, ¿verdad? Vamos a tocar los que duermen, los muertos y los vivos. En Apocalipsis, todo esto es para entender el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Okay. ¿Quiénes son los muertos? Los que estamos alejados de Dios, los que somos muertos, estamos muertos por nuestros pecados. En Apocalipsis 6, cuando habla del castigo de las personas, cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. A Dios les dijo a los israelitas que fueran y mataran a los cananitas. ¿Cómo se mataban? ¿Cómo se debía de matar a los cananitas? Predicándole los 10 mandamientos. Ese era el pacto, ese fue el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, y eso fue desde el tiempo de Moisés hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último que habló de la ley, pero también predicó la venida del Señor. Entonces, nosotros ya no tenemos que enseñar los 10 mandamientos para justificación. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por las injusticias de la humanidad. Entonces, por eso debemos de predicar el testimonio de Cristo Jesús, o sea, el Hijo de Dios pagó nuestras faltas. Entonces, en Apocalipsis 9:20 dice: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, o sea, en el 6, ahorita que les hablaba de los muertos, nosotros tenemos que también simbólicamente matar a los cananitas. ¿Cómo los matamos?
predicándoles el Evangelio, así como está escrito en Hechos 10, donde el Espíritu Santo le dice a Pedro, mata y come. ¿Quiénes son los cananitas? En este caso, Cornelio y los que estaban con él. Okay, nosotros somos la nueva Israel, la nueva Jerusalén. Y los cananitas, pues es obviamente todo ser humano que necesita escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, la palabra matar es, o sea, ya el castigo ya está por conocer la ley de Dios. Conocer la ley de Dios, hermanos, es ser como Dios. Vamos, déjenme darles el otro versículo. En Apocalipsis 11, 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira, la ira de Dios ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. O sea, aquí habla de los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. También está en Apocalipsis 19, 21, 18, 24. En Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, acuérdense que 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000 años. Entonces, la venida de Cristo, hermanos, la venida de Cristo, o vamos a decir la resurrección de los muertos, es hasta la venida de Cristo. ¿Okay? Entonces, aquí es en donde se pierde mucha gente, muchos teólogos. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra de Dios? O sea, en el contexto de toda la Biblia, o a lo que dicen los falsos profetas. Entonces, vamos desde el comienzo. Vamos al Génesis. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pausa. ¿Cómo sabemos el bien y el mal? Vamos a decir, si no entendemos lo que pasó en el Génesis de Adán y Eva, ya en tiempo de Moisés, en el Éxodo, en Deuteronomio, ahí ya podemos saber como Dios. ¿Cómo conocemos el bien y el mal? Por los 10 mandamientos. Pero al ser como Dios, por conocer el bien y el mal, por eso morimos. A este ministerio Pablo le llama el ministerio de la condenación. Por eso morimos. ¿Qué es morir? Morir es sufrir. Sufrir es morir, bíblicamente. ¿Ok? Cristo sufrió desde que se lo llevaron preso. Le pusieron la corona de espinas, obviamente le dolió. Lo latigaron, obviamente le dolió. Y lo crucificaron, obviamente le dolió a su cuerpo. Sufrió. No solamente sufrió eso. No solamente sufrió eso. Ya desde que oscureció, desde que estaban en el huerto de Getsemaní,
el padre se separó de él. Y por eso le vino esa angustia. Él sabía, obviamente él como profeta sabía que iba a morir en la cruz. Entonces ese sufrimiento, porque ya no estaba nuestro Padre Dios para quitarle eso de su corazón, él sudó sangre. Sudó sangre. Y ahorita la ciencia ya nos enseña por qué alguien suda sangre. ¿Ok? El sufrimiento no comenzó desde que lo latigaron. No, el sufrimiento comenzó desde Getsemaní. Por eso dijo, Señor, si tú quieres, aparta de mí este cáliz. O sea, Señor, si tú quieres, no me hagas morir en la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, obviamente, Jesús sufrió. Jesús murió. Pero obviamente resucitó, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros, si nos enfocamos en los 10 mandamientos, nos estamos haciendo a imagen de Satanás, que es la bestia. Entonces, una vez que entiendes que Satanás es la bestia, entonces, cuando Satanás viene y está en un pastor que se dedica predicando los 10 mandamientos para justificación y salvación, entonces ahí están las dos bestias, que es Satanás y vamos a decir Ramón, el pastor, que anda enseñando que debes de cumplir los 10 mandamientos para que seas salvo. Se está haciendo pasar por Dios. Entonces, fíjense, es agradable a la carne ser como Dios. Es agradable a la carne juzgar. ¡Pecadores! ¡Dejen el pecado! Es agradable a la carne. Así somos. Nosotros queremos poder, queremos imponer, queremos hacer esto, queremos hacer el otro. Por eso debemos de hacer morir los deseos de la carne. Por eso debemos de atender mejor a la palabra de Dios, lo que nos enseña Cristo, o sea, a llevar una vida espiritual, o sea, a ser como Cristo, a servir, no a imponer a otra gente, sobre todo falsas doctrinas. Entonces, fíjense, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vamos a ponerlo ya en el tiempo de Moisés, los 10 mandamientos, y que era para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Precisamente lo que le pasó a Eva. Cuando conocemos los 10 mandamientos, nos damos cuenta de que estamos desnudos. No, pues yo no los cumplo. Entonces, ¿qué hizo Dios en el Génesis? Tuvo que matar un animal para cubrirlos de su desnudez. Ese animal que Dios mató para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ahí ya estaba profetizado el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Sí, madre, está bien. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, en Deuteronomio 18, del 9 al 11, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, la de los cananitas, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué andaban haciendo? Aquí está. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, mataban a sus hijos, se los ofrecían a Moloch para que les fuera bien. Esto es simbólico. Acuérdense que toda la ley, Pablo la resume en amarás a nuestro Padre Dios y a tu prójimo como a ti mismo.
O sea, no hagas pasar a tu hijo por el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú crees al Evangelio de Cristo Jesús, tú y tu familia son bendecidos. ¿Cómo haces pasar a tus hijos por el fuego, tus hijos chiquitos? Sé obediente al Evangelio, cree que eres pecador, justifícate en el sacrificio de Cristo Jesús y ama a tu prójimo. Entonces, cuando tú le entregas tu corazón a Jesús, ya estás llevando ese paraguas, vamos a decir, esa lona para que a tus hijos no los queme el sol. O sea, para que el Señor los proteja, no solamente a ti, sino a tu esposa y a tus hijos. Siempre y cuando tus hijos estén sometidos a ti. Entonces, fíjense lo que dice: no seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces aquí se toma literalmente, pero ¿quién es? Permítame, madre, sí, permítame. Está bien. ¿Quién es un adivino? ¿Quién es un agorero? ¿Quién es un sortílego? ¿Quién es un hechicero? ¿Quién es un encantador? ¿Quién es un adivino? ¿Quién es un mago? ¿Quién consulta con los muertos? Se los voy a decir en una sola palabra, hermanos. Un fariseo. Un fariseo, hermanos, es una persona, y un fariseo es un falso profeta. Fíjense, por ejemplo, Jesús dijo que ellos eran ciegos, y un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque van a terminar en un hoyo los dos. Un fariseo, un falso profeta, engaña con un falso evangelio, y fíjense, tienen algo en común. Todas estas personas tienen de qué gloriarse carnalmente. Por ejemplo, una persona que anda envanecida, que cree que es justificada y está guardando los 10 mandamientos, o sea, por ejemplo, que se envanece porque guarda el sábado y juzga a los que no guardan el sábado, ahí tienen a una persona ciega. ¿Quién es el que lo tiene ciego? El que está guiando al ciego, precisamente un fariseo, un encantador. O sea, un encantador viene y les dice: el sábado es la señal, el papa es la bestia. Entonces ellos se dejan manipular. ¿Por qué? Por orgullo, hermano, por orgullo. Es el orgullo el que nos conduce a la mentira. Fíjense, Juan dice que los mandamientos no son gravosos. Fíjense, hermanos, qué difícil es reconocer que somos pecadores. Es difícil eso. Eso es fácil. Señor, yo soy pecador. Acuérdense de la oración del fariseo, precisamente, y del publicano. El publicano, pues, era un colector de impuestos para los romanos que todos los israelitas despreciaban. ¿Por qué? Porque trabajaban para los romanos. Y aparte robaban a la gente, cobrándoles más impuestos de lo debido. Juan lo menciona, Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hacían? Robaban. Pero fíjense, uno va al templo, uno de estos colectores, vamos a decir que era Mateo, Leví. Leví, el Señor lo llamó: sígueme. Y él lo siguió. Ahora, vamos a decir que fue él, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero vamos a decir que fue él. Él, cuando iba al templo, él decía: Señor, perdóname porque soy pecador. Es todo lo que hizo. Señor, perdona, sé propicio a mí que soy pecador. Ni siquiera se animaba a levantar la cabeza
Él se humilló reconociéndose pecador. ¿Qué hizo el fariseo? No, Señor, te doy gracias que yo no soy como este pecador. ¿Verdad? Yo sí ayuno, yo hago esto, yo guardo el sábado, ¿verdad? Yo hago el otro. ¿Qué dijo Jesús? El que se enaltece delante de Dios va a ser humillado. Entonces, ¿por qué es necesario predicar las falsas doctrinas? Porque no queremos que les vaya mal. Una persona que se envanece porque cree que es mejor que una persona porque guarda el sábado, porque hace obras y se envanece delante de Dios, ¿qué es lo primero que pasa? Pues el Señor no oye a las personas altivas. La palabra de Dios dice que Él 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ahí tienen los 7 pecados. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los fariseos o la doctrina de los nicolaitas. Entonces es bueno predicar a Cristo, los adventistas predican a Cristo, y por recibir el testimonio de Cristo Jesús reciben el Espíritu Santo, pero en lugar de seguir al Espíritu Santo siguen, por ejemplo, el ejemplo lo dice bien claro Pablo. Pablo les predica a los Gálatas. Algunos Gálatas lo recibieron, por recibir el testimonio de Cristo Jesús recibieron el Espíritu Santo. Pero llegaron unas personas de la ley, vamos a decir unos fariseos, y dijeron, ok, tú ya eres cristiano, ok, tienes que guardar la ley. Y Pablo dice, el que predica un evangelio diferente es un maldito. ¿Por qué? ¿Qué les dice Pablo? Ustedes ya se andan haciendo la circuncisión como si fueran a ser mejor. O sea, el que quiera justificarse con cosas diferentes, cae de la gracia, hermanos. De la gracia habéis caído cuando se quieren justificar con la ley. El que se quiere justificar con los 10 mandamientos, cae de la gracia. Entonces hay que reconocer que somos pecadores. Entonces, ¿quiere decir que hay que seguir pecando? No. Hay que honrar a Cristo y hay que amar a nuestro prójimo. Pero esto lo hacemos porque ya somos salvos de la ira de Dios. O sea, es su amor el que nos conduce a hacer buenas obras. No que nuestras obras nos van a salvar de la condenación. No. La mala obra es a enaltecernos de que somos mejores que otros por guardar el sábado o por ir a misa o porque hablamos en lenguas, o sea, todas estas son falsas doctrinas. Entonces, la doctrina es simple. Reconoce que eres pecador, dale su lugar a Jesús, hónralo. ¿Cómo lo honras? Reconociendo que en Él eres limpio. Entrégale tu corazón y Él te dirá y Él te ayudará para amar a tu prójimo. Pero Él quiere tu corazón. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, entendiendo esto, ya podemos entender Deuteronomio 18. Todas estas personas, si toda la ley se resume en amar a nuestro prójimo, o sea, amar a Cristo y a nuestro prójimo, entonces aquí, en lugar de seguir a Cristo, vamos a seguir a una persona que nos tiene tonto, o sea, nos hipnotiza con su predicación. Hermano, Dios me enseñó que usted va a ser un gran profeta. Y los manipulan a la gente. Entonces, fíjense, en Salmo 6, sí, dígame, madre. Sí, está bien, quédese aquí, está bien. En Salmo 6, 5, fíjense. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Esta es la muerte, hermanos. Esta es la muerte. Separación de Dios. O sea, fíjense cómo lo dice Jeremías. Jeremías 1:16 dice, a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños
y la obra de sus manos adoraron. En 2:13 dice, dos males ha hecho mi pueblo, dos males. Me dejaron a mí, o sea, se olvidaron de Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En 16:11 dice, Jeremías, les vas a decir esto a mi pueblo rebelde, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. O sea, cuando nosotros nos enfocamos en agradarnos a nosotros mismos, ¿cuál es raíz de todos los males? El amor al dinero. El amor al dinero, eso es postrarnos ante dioses ajenos. Dioses que no te ayudan para tener paz, para amar. Entonces, aquí están las dos cosas que hicieron mal y no guardaron su ley. ¿Qué dice si tú lees todo el libro de Jeremías? Dice, ustedes andan como caballos relinchando tras la mujer de su prójimo. No guardaron su ley. En Juan 3:16, fíjense. Entonces, fíjense, los dos males que son olvidarnos de Cristo y olvidarnos. Si nos olvidamos de Cristo, no vamos a amar a nuestro prójimo. Fíjense lo que dice Juan, lo que escribió Juan, obviamente lo dice Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿quién es el que no cree? Aquí lo dice. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de su unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces si verdaderamente creemos en Jesús, pues lo vamos a seguir. Si nosotros seguimos a Jesús, estamos creyendo en Jesús. O sea, nosotros debemos de poner nuestra confianza en Jesús. En Jesús están escondidos el conocimiento de la palabra de Dios. En Jesús está escondido la felicidad. En Jesús está todo, hermano. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Vayan y lean la parábola del sembrador. En Juan 11, hablando de los muertos y de los que duermen. Fíjense. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fíjense bien, hay personas que están enfermas, así como Lázaro, pero Jesús las ama, ¿ok? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, vamos a decir, obviamente no es el caso, pero vamos a decir que tenía SIDA o tenía cáncer, ¿ok? Esta enfermedad no es de muerte o no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, o sea, a las tres, a Marta, a María y a Lázaro, a los tres los amaba.
los ama. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. O sea, no lo quiso sanar. ¿Por qué? Porque lo quiso resucitar. Así como hay personas a las que Dios, o sea, Dios las ama. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que mi Padre Dios ama a mi madre. Entonces mi mamá tiene una enfermedad, tiene demencia. El Señor me mostró que no la iba a sanar. ¿No la ama? Sí la ama. Sí la ama. Entonces, ¿qué me mostró a mí el Señor? No la voy a sanar. Esa enfermedad no es de muerte, o sea, la demencia no es una enfermedad de muerte. ¿Cuál es la enfermedad de muerte? La incredulidad al Evangelio. El no creer en el nombre de Cristo Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con mi mamá? Bueno, el Señor no la va a sanar de su demencia. ¿Pero por qué? La va a resucitar. Bueno, pues porque así lo quiere el Señor. O sea, yo le voy a cuestionar a Dios. ¿Quién ama más a Dios? ¿Yo? ¿A mi madre? ¿Yo o él? Pues es obvio que él. Entonces, Dios sabe por qué hace. O sea, eventualmente vamos a entender todas esas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, aceptar la voluntad de mi Padre Dios, ¿verdad? Y yo, de alguna forma llevar, porque vamos a decir, cuidando de mi madre me crea ciertas cosas, o sea, una de esas es no poder compartir. Yo no le voy a echar la culpa a mi madre que no me deja, no, o sea, pero de alguna forma es ella la que me está haciendo esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es Satanás el que hace las cosas, ¿para qué? Para que no hagas la voluntad de Dios. Es el que pone trabas. Entonces Dios Satanás puede usar cualquier persona para ponerle trabas a otra persona. Pero Dios lo permite. Así como Dios permitió que Lázaro muriera o durmiera. Fíjense bien. Aquí habla de que murió, pero a la vez dice durmió. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza. ¿Quién es el que anda de noche? El que anda en un evangelio diferente, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Se fijan? Duerme. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? Bueno, la muerte natural es muerte natural, o sea, ya ese cuerpo donde vivía Lázaro, o sea, el cuerpo carnal, se quedó sin su alma, sin su espíritu. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Por estos días que estuvo muerto. Acuérdense que Marta dijo: Señor, ya tiene 4 días, ya apesta, ya huele mal. ¿Qué hizo Jesús? Le devolvió a su alma al espíritu, al soplo de vida, o sea, se lo regresó. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida, hermano. Él es el dador de vida. Entonces, fíjense, ¿a dónde se van los muertos? Que fíjense, dice Jesús en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué hicieron con Esteban? Mataron su cuerpo. A Esteban lo mataron a pedradas. Entonces no debemos de temer a aquellos que pueden matar nuestro cuerpo carnal. No los teman. Témele más bien a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, fíjense, ¿ok? Aquí lo que dice Jesús también en Mateo 8, 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre antes de seguirte. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, fíjense, el dador de la vida andaba con ellos. Donde está Jesús, allá hay vida. Yo soy el dador de vida, yo soy la fuente de agua viva, yo soy. Él es el yo soy, el que habló con Moisés. ¿Quién habló con Moisés? Jesús, el yo soy. Yo soy la vida, Jesús dijo. Y sigue diciendo. Entonces, el temor a la muerte, hermanos, una persona que todavía que le tiene miedo a la muerte, todavía no tiene entendimiento. Todavía no lo tiene. Todavía anda ahí. Lo dice Juan. En el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque el amor, nuestro Padre Dios, echa fuera el temor a la muerte. El que teme a la muerte no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces ya una vez que Jesús, que el Espíritu de Dios te quita el temor a la muerte, ya diste fruto en el Espíritu. O sea, nuestro Padre Dios, donde está nuestro Padre Dios, ahí no hay temor. Entonces, entendiendo eso, fíjense, ¿a dónde se van los muertos? Fíjense, Mateo 17 del 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿A dónde se van los muertos, los que duermen? ¿Okay? Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, fíjense, es necesario que Jesús nos toque para quitarnos del temor a nuestro Padre Dios. Los tocó y les dijo, levántense y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, no se lo digan a nadie. Ya una vez que resucite, entonces, pues bueno, lo escribieron. Aquí está escrito. Entonces, y fue Lucas el que lo escribió. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario? O sea, le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Estaba escrito que Elías iba a venir a preparar el camino del Señor. Entonces, fíjense, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron,
sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? Aquí está la clave, ¿ok? Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? No, no soy el Mesías. Ok. También le preguntaron, ¿eres tú Elías? No, no soy Elías. O sea, Juan el Bautista respondió, él era Juan el Bautista, no Elías, ni él. Pero resulta que aquí dice que Juan el Bautista era Elías. Entonces, ¿cómo pasó eso? Bueno, fíjense bien, ¿a dónde se van los muertos? Los que están muertos en sus delitos y pecados, precisamente por rechazar el sacrificio de Cristo Jesús para limpiar los pecados, está muerto en sus pecados. ¿A dónde se va una persona que se muere? Ahorita lo vamos a leer. Resulta que Elías murió. ¿Ok? Hermano, ahí dice que Elías subió al cielo. Jesús dijo, nadie subió al cielo. Nadie. Ahora, también había un grupo de personas que no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Pero había otro grupo de personas que no creían. Jesús les dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces hay vivos, hay personas que duermen y hay personas que están muertas. Entonces hay tres tipos, vamos a decir, de almas. Los que están muertos, y de ahí venimos todos, porque todos estuvimos muertos. Los que duermen, ¿quiénes son los que duermen? Los que creyeron el Evangelio y se murieron con la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Esos son los que duermen. ¿Quiénes son los que están vivos? Los que están vivos son los que nacieron de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Por ejemplo, Saulo era fariseo, estaba muerto en sus delitos. Él se justificaba con la ley. Entonces, Saulo estaba muerto a los ojos de Dios. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Oh, no, pues yo no sabía. Entonces le dice, ok, ve a tal lado, ahí se te va a decir lo que vas a hacer. ¿Qué hizo Jesús? Le da su Santo Espíritu. Jesús le enseña a través de su Santo Espíritu. Pablo era maestro de la ley. Y Saulo, entonces Dios nos cambia el nombre, hermanos, a todos. Fíjense bien, nuestros nombres, por ejemplo, yo me llamo Luis. Mi nombre no está inscrito en el libro de la vida. No está inscrito. Mi nombre, Luis Rodríguez, no está inscrito en el libro de la vida. Pero Dios me cambió el nombre. Ya no soy Luis, a los ojos de Dios ya no soy Luis. Dios me cambió el nombre. Así como se lo cambió a Leví, le puso Mateo, así como se lo cambió a Simón, le puso Pedro. Dios nos cambia el nombre, hermanos, cuando nacemos de nuevo. Fíjense bien, todos adoramos a la imagen de la bestia, porque todos venimos del mundo, hermano. Todos venimos del mundo. Voy a hacer un estudio también en relación a eso, para aclararlo. ¿Cuándo es? Cuando nosotros somos inscritos en el libro de la vida, cuando seguimos a Jesús. Jesús nos cambia de nombre. Entonces, lo que somos en la carne, pues ya Cristo murió por ello. ¿Qué es lo que nos da vida? Nuestra esperanza en Cristo Jesús. Fíjense cómo lo dice Pablo. Entonces, ¿a dónde se fue Elías? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita se los voy a leer. Jesús lo explica. Efesios 2:1. Y Jesús les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados.
Todos nosotros venimos de adorar a la bestia. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos hijos de la ira de Dios. Por eso morimos todos, por eso sufrimos. Pero cuando llegamos al conocimiento de que Jesús murió por nosotros y en Él está la justificación y la salvación, y el Señor nos llama para que lo sigamos, nacemos de nuevo, entonces, y damos fruto, entonces, cuando hacemos esto, o sea, ya estamos vivos, ya no morimos, ya resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Esto es el bautismo. Y Pablo lo dice claramente, nosotros resucitamos, morimos. ¿Cómo morimos? Ya no por los 10 mandamientos, sino por el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús. Resucitamos juntamente con Cristo. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate. Una persona que escucha el Evangelio recibe el Espíritu Santo. Pero si seguimos en el mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Todo bien, madre, todo bien. Entonces, fíjense cómo lo dice Pablo en Primera de Corintios, ¿ok? Antes de leerles Lucas. Primera de Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Lázaro durmió. Lázaro durmió. ¿Durmió Juan? Juan no durmió. ¿Durmió Pedro? Pedro no durmió. Pedro está vivito y coleando, como dicen unos. Pablo está vivito y coleando. O sea, los apóstoles están vivos. Ellos no durmieron. Hay cristianos que duermen y hay cristianos que están vivos. Entonces, fíjense, Pablo lo escribe así, aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis? Que hay 7 trompetas. A la final trompeta, ¿qué es la séptima trompeta? Es cuando es a la venida de Cristo Jesús, la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí dice los muertos, ¿ok? Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Pablo está vivo. Pero ¿cómo es que está vivo? No, Pablo murió. No murió. Pablo está vivo, hermano. Pero ¿cómo? Como Elías, hermano. Es el espíritu de Pablo el que está vivo. El alma de Pablo está vivo en el espíritu que Dios nos da. Pablo anda predicando en alguna parte del mundo, así como lo es Pedro. O sea, su espíritu. Ellos todavía siguen trabajando. Así como lo hizo Elías, vamos, en el cuerpo de Juan el Bautista. Entonces, fíjense. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, los mandamientos. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Entonces, ¿se fijan? Muertos. ¿Quiénes son los que están muertos? Los fariseos que no creyeron al Evangelio estaban muertos en sus delitos. Ellos se querían justificar en la ley. Entonces, los que no creyeron al Evangelio estaban muertos, murieron en la carne, pero ya estaban muertos. Entonces, están separados de Dios. ¿Pero tienen entendimiento? Claro que sí. Claro que sí, fíjense. En 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, por eso yo les digo que Pablo está vivo, que habremos quedado, así como quedó Juan también. Señor, le pregunta Pedro, ¿qué va a pasar de Juanito? ¿A ti qué te interesa, Pedro, lo que va a pasar con Juanito? Si yo quiero que él se quede hasta mi venida, ¿a ti qué? Entonces muchos dijeron, wow, Juan no va a morir. El mismo Juan dijo, él no dijo que yo no iba a morir, sino que él dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, Juan, su cuerpo, murió, su cuerpo, pero él está vivo. Él está vivo. Ahora, hay personas que el Señor llamó para que predicaran la palabra de Dios y no quisieron, pero son cristianos. Son cristianos, entonces ellos quisieran trabajar juntamente con Juan, con Pedro, con los apóstoles y con todos los que el Señor ha llamado y han obedecido al llamado del Señor. Ellos quisieran trabajar para el reino de Dios, pero no pueden. De hecho, ni siquiera tienen memoria. Lo único que se sabe es de que ellos pueden ver que les va bien. Entonces ellos quisieran eso, pero no pueden. ¿Por qué? Ni siquiera tienen memoria de Dios, del Dios verdadero. Entonces fíjense, nosotros que vivimos, aquí hay teólogos que dicen, Pablo se equivocó. ¿Cómo se va a equivocar? O sea, se lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Pablo está muerto, hombre. No peleen contra la palabra de Dios. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Por ejemplo, mi papá murió. Mi papá durmió en Jesús. Él tuvo su esperanza en Jesús. Él está dormido. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, vamos a decir mi papá, que está dormido, resucitarán primero. De hecho, él me mostró también mi madre, mi hermana, la más grande. Ella tiene su esperanza en Cristo. Okay. Pero vamos a decir, ella va a dormir. Ella va a dormir, mi madre, mi hermana van a dormir. Ok. Bueno, van a ser los que van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que han trabajado en predicar el Evangelio, la palabra de Dios, esos son los que viven. Ahorita, y los que, o sea, el que predicó en el siglo XV el Evangelio, y predicó esa persona está viva. Panchito y Juanito, que vivieron allá en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta llegar hasta el 20. Todas esas personas están vivas. Están vivas. Siguen predicando el Evangelio, las buenas nuevas, el Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? El testimonio de Cristo Jesús.
Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hagan de cuenta que los que decidieron seguir a Jesús son los levitas del Antiguo Testamento. O sea, son los que trabajan en el templo. Pero acuérdense que hay reyes y hay sacerdotes. Los reyes duermen, los sacerdotes viven. No mueren, siguen vivos. Por ejemplo, Pablo es sacerdote, Pedro es sacerdote, Elías es sacerdote. Los reyes son los creyentes. Los reyes duermen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los reyes duermen y los levitas no duermen, sino que siguen vivos? Porque los que trabajan en el templo de Dios son los sacerdotes, no los reyes. Acuérdense, ¿cuál fue el pecado de Saúl? El pecado de Saúl, donde Dios le dio la espalda, fue cuando quiso hacer el trabajo del profeta Samuel. Él quiso hacer el trabajo él era rey. No, él quería también hacer el trabajo del profeta. Entonces Dios lo desechó y llamó a David. Le dijo, ve a ungir a una persona de acuerdo a mi corazón. Y escogió a un pastorcito, un jovencito, guapetón, estaba guapetón. Cuando habla de guapetón no habla solamente físicamente, sino más bien era bonito, porque era figura de Cristo. No que Jesús sea guapo, no, sino Jesús, o sea, el que conoce a Jesús, hermano, se derrite con Jesús. No porque sea guapo, sino porque si el amor de nuestro Padre Dios está en él, nos derretimos al conocer a Jesús. Así como una mujer se derrite a la hermosura de un hombre guapo. Entonces, fíjense, en realidad aquí está hablando de los nuevos levitas, Pablo. Entonces, voy a terminar con Lucas 16. Fíjense cómo lo dice Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era rico. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas, no del pan, no de aquellas comilonas, no, de lo que caía de la mesa, del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, había uno que se la pasaba, se la pachangueaba bien en este mundo, y había uno que sufría. El que se la pachangueaba no era malo que se la pachangueara, sino de que nunca miró la necesidad del pobre. Y aconteció que murió el mendigo, vamos a decir Juanito. Juanito murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a decir al aire. Vamos a decir, se puede ver en otra dimensión. ¿Ok? O sea, ¿a dónde fue Lázaro? Al Edén, al paraíso donde están los vivos. ¿Ok? Y murió también el rico y fue sepultado. ¿En dónde se quedó el rico? Aquí se quedó. Y en el Hades, ¿en dónde está el Hades? Aquí, porque aquí se quedó. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Conoció a Abraham y conoció a Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuál era la llama? No poder estar en el paraíso. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Te la anduviste pachangueando allá en tu vida. Y con Lázaro, ¿qué le pasó a Lázaro? Puros males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, y los de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces fíjense, una persona que estaba muerto en sus delitos y pecados, se murió en la carne, se quedó en el Hades, en la llama, tenía conciencia, hermano. No es de que se murió y ya desapareció, ya de esa persona ya no se conoce. No, 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 no. El que está muerto aquí dice que tiene conocimiento. Tiene conocimiento todavía, porque puede ver, puede ver. O sea, puede ver de lejos. Y fíjense, esta cima de la que se habla, se puede decir, en esta hay una separación. A esto yo le llamaría el túnel que mucha gente ha visto. Por ejemplo, a mí el Señor me mostró en un sueño de que yo ando aquí en este mundo, ¿verdad? Voy yo por una calzada, ando en una bicicleta, voy en una bicicleta, pero de repente el Señor me agarra, no, un ángel me agarra así como de atrás y me levanta. Cada vez voy pedaleando más y llega un punto en donde saco yo mis pies y voy volando, pero no es porque yo vuele, sino más bien un ángel me lleva y atravesamos el túnel negro. Hagan de cuenta que esa es la cima. O sea, obviamente es simbólica. Ese túnel, ese pozo, o sea, fue el ángel el que me llevó ahí. Yo digo, bueno, en realidad me está diciendo el Señor, ¿cómo voy a morir cuando ando en una bicicleta? Pudiera ser, a lo mejor esa bicicleta, a lo mejor esta que tengo aquí a un lado para hacer ejercicio, o a lo mejor andando en la calle, ¿verdad? A lo mejor ando en una bicicleta y a lo mejor me atropellan o qué sé yo, ¿verdad? Yo lo puedo identificar, que a lo mejor el Señor me mostró cómo iba yo vamos a decir, a dormir. Entonces, no lo sé, ¿verdad? Pero yo así lo puedo interpretar, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo dijera, no, pues ya no voy a andar en esa bicicleta. No, hermano, o sea, de hecho, si yo quisiera hacer eso, un día me voy a poner ahí, se me va a olvidar, y ahí, hasta ahí llegué, ¿verdad? Pudiera ser un paro cardíaco, qué sé yo, no lo sé, no lo sé. La cosa es de que hay un abismo, hay un túnel en donde para pasar por ahí, el único que me puede hacer pasar por ahí es un ángel. Ahora, este abismo, hagan de cuenta también que simbólicamente Jesús es la luna, nuestro Padre Dios es el sol, nosotros estamos en la tierra. Cuando vemos la luna, la luz del sol alumbra la luna y la luz del sol a través de la luna ilumina la tierra, así como las estrellas. Nosotros somos las estrellas del cielo. Entonces ahí donde hay oscuridad, ahí es en donde se necesita Jesús. En el día, la luz del Padre, o sea, ahí donde está el Padre, pues la luna ni siquiera se ve, ¿verdad? Porque
el Padre es más grande, el Sol es más grande que la Luna. Entonces, se fijan, la Luna se manifiesta en la oscuridad. Entonces, en la oscuridad necesitamos a Jesús. Y Jesús tiene siervos, tiene sus ángeles. Entonces, ¿cuáles ángeles? Elías, Pablo, Pedro, todos los que han trabajado en el Evangelio, hermano. Y además está Gabriel y Miguel. Entonces, fíjense, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, les estaba diciendo, si mandas a Lázaro, a que resucite Lázaro y vaya y les predique, van a creer. Y fíjense lo que dice. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Moisés profetizó del Mesías, los profetas profetizaron del Mesías, y ni aún así creyeron. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hay personas muertas en este mundo y en el otro. Cuando digo en el otro, o sea, en el espiritual. Hay personas que duermen. Hay personas que reciben el Espíritu Santo, pero están dormidas. Por ejemplo, cuando en el monte de los Olivos, cuando Jesús va a orar, les dice a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Entonces ellos estaban cansados de sueño. Entonces Jesús regresa y los encuentra dormidos. Dice, Pedro, ¿estás dormido, Pedrito? Pero no nomás le dijo a Pedro, les dijo a todos sus discípulos. Oren, oren. Entonces, es obvio que nosotros nos podemos dormir. ¿Cómo nos podemos dormir? O sea, dormir andando en las cosas del mundo. Entonces Jesús dice, no, despiértense, despiértense. O sea, oren en todo momento, porque la carne es débil, pero el espíritu es animoso. O sea, manténganse espirituales. Entonces, ya una vez que entendemos lo que es una persona que duerme, lo que es una persona muerta, nosotros todos estuvimos muertos entre nuestros delitos y pecados. Cuando recibimos a Jesús y somos bautizados en Él, resucitamos juntamente con Él. Entonces ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. ¿Qué dice nuestro Señor? Sírveme, ama a tu prójimo. Entonces, ¿cómo le podemos dar a los Lázaros de este mundo? Hay 2 formas, hermanos. La más simple, la forma más simple de entenderla es ayudando a los pobres, llevándoles comida. Pero fíjense, no es malo darles comida a las personas, no es malo. ¿Cuándo es problemático? Vamos a decir, vamos a decir algo, una organización no lucrativa para llevarle comida a los homeless, pero nunca les hablo de Cristo, siendo predicador. Yo andaba haciendo eso. Yo les llevaba, yo cocinaba, les hacía burritos, les hacía taquitos, órale, hermano. Y sí les hablaba de la palabra de Dios, pero un día me dijo el Señor, no, enfócate en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eventualmente ellos ponen la mirada en mí, a ver cuándo viene Luisito a traernos, que es bueno, llevarles comidita es bueno, no es malo. Pero es más importante hablarles de Jesús. ¿Por qué? Dice, háblales de mí, y si ellos me siguen, yo cuido de ellos, no tú. Yo cuido de ellos. Yo les voy a dar sus necesidades. Entonces, por eso es más importante predicar el evangelio que llevar comida, taquitos o burritos. Pero yo no les estoy diciendo que no les den. El Espíritu nos dice lo que tenemos que hacer. A mí a veces el Señor me ha dicho, ve
y llévale el evangelio a tal persona, pero a la vez también me dice, invítalo a comer. O sea, ¿qué es más importante? Jesús lo dijo, no trabajen por la comida que perece, sino por la que permanece. Entonces, ¿cuál es la comida que permanece? El pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así como la tenía el rico. Entonces, ¿a dónde se van los muertos? Están separados de Dios, pero tienen conciencia. ¿A dónde se van los que duermen? También tienen conciencia. No están en el cielo, están en el paraíso, ahí donde está Lázaro. Ese es el paraíso. Entonces, ya Pablo subió al cielo. Bueno, hay un tercer cielo, pero hay otro cielo. O sea, fíjense, con esto termino. Jesús dijo cuando estaba en la cruz, estaba la persona incrédula a Jesús, de que él era el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba a mano derecha le dice, ni aún estando en la misma condenación. ¿Qué es condenación? Castigo, sufrimiento. Estaban en la cruz. Ni estando en la misma cruz te arrepientes. Él no pecó, dice, nosotros recibimos lo que merecemos. Él no pecó, dice. Y luego dice unas palabras de una persona, como una de las personas que tuviera la fe más grande del mundo. Fíjense lo que le dice. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que Jesús iba a resucitar. Él sabía. Fíjense lo que dijo. Acuérdate de mí cuando vengas. Estaba en la cruz. Cuando vengas en tu reino. Lo que él no sabía que es donde está Jesús, ahí está su reino. Y Jesús le dijo, Panchito, hoy mismo estarás conmigo, no en el cielo, en el paraíso. Jesús no es ningún mentiroso, hermanos. Debemos de creer lo que Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, cuando Jesús resucitó, viene, se le presenta a María Magdalena y a otras mujeres, pero sobre todo a María Magdalena, y le dice María Magdalena, Maestro, y lo quiere adorar, lo quiere abrazar, le dice, no me toques, porque todavía no voy con mi Padre, o sea, al cielo, no me toques. Entonces, donde está el Padre es un lugar. El paraíso es otro lugar. El paraíso es el tercer cielo, que llama Pablo, es el paraíso. Pero donde está el Padre es otro lugar. Es otro lugar. Entonces, Pablo está en el paraíso, en otra dimensión, en lo espiritual, ahí predicando la palabra de Dios a través de las personas que Dios usa para que lo sigan, así como lo hizo con Juan el Bautista, con el espíritu de Elías. Entonces están también los que están descansando en el paraíso, así como Lázaro, pero también están las personas que rechazaron a Jesús, que están muertas en sus delitos y pecados. Y precisamente, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces, vida eterna es conocer a Jesús. Eso es vida eterna. ¿Y qué es condenación eterna? Bueno, estar separado de Jesús. Estar separado. Entonces quiere decir que los que fueron al infierno, los que se quedaron en el Hades, ya no tienen esperanza
Acuérdense quién es Dios, hermanos. Para todas aquellas personas, si aquí hay alguna persona que dice, ay, mi hijo, o mi hija, o mi esposo, o mi esposa, murió sin Cristo. Bueno, Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. En la séptima trompeta se le predica a la gente el evangelio eterno, una vez más. O sea, a los muertos se les vuelve a predicar el evangelio, pero ya sin la interrupción de Satanás, porque Satanás está atado, ya no son engañados. Y todos los muertos en Cristo Jesús, vamos a decir, incluyendo a Hitler, a las personas más malvadas, todas van a llorar a Cristo Jesús, se van a ir de rodillas y le van a decir, perdónanos, Señor. Y como Dios es amor, Jesús eventualmente salva a todos, hermanos, a todos, a todos. ¿Ok? Al mismo Satanás lo echa al lago de fuego. Ahí eso del lago de fuego, mucha gente, tengan en cuenta algo. Hay fuegos para destrucción y hay fuego para salvación. Dios es amor. Si Dios nos dice que debemos de perdonar al que nos ofende, ¿que Dios no va a perdonar a Satanás? Claro que Dios va a perdonar a Satanás, hermano. Dios va a perdonar a Satanás. Porque Dios es amor. Ahora, hay un tiempo de la ira de Dios y todos pasamos por la ira de Dios, así como Satanás también va a pasar por la ira de Dios. De hecho, ya Satanás está separado de Dios. Él no tiene entendimiento. Pero un día Dios le va a regresar su entendimiento. Y hasta lo vamos a poder ver, vamos a decir, este es el que andaba causando todos los problemas. Pues sí, este. ¿Okay? Acuérdense, la mente de Dios es diferente de la mente de nosotros, hermanos. Nosotros tendemos, cuando pensamos, con esto termino ahora sí, fíjense, no, pero ahí dice que va a estar por toda la eternidad, hablando de tiempo. Bueno, hay una lectura donde dice, el tiempo comenzó aquí, aquí termina el tiempo, ese es el tiempo de los humanos. La eternidad es hasta acá, no. Pero un día dice el Señor, el tiempo ya no existe, se borra. Entonces ya no hay tiempo, pues ¿cuál eternidad? Si ya no hay tiempo. Entonces en el tiempo de Dios no hay tiempo. No hay tiempo. Y un día el tiempo no es más. Entonces hay esperanza aún para Satanás. La cosa es que Satanás no lo sabe. ¿Okay? Entonces debemos de enfocarnos en Cristo, debemos de enfocar en el amor de Dios, o debemos de enfocarnos en amar. Entonces, acuérdense, en la medida que tú vayas teniendo conocimiento, no uses el conocimiento para condenar a las personas, sino para amar a las personas. ¿Ok? El Señor nos dice, tú lo vas a saber eventualmente todo. Un día vamos a entender todo. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a ser igualitos a Jesús. Vamos a tener el entendimiento de Jesús, vamos a tener todo como Jesús. Ahorita todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces, o sea, seguimos en la guerra, seguimos en la... Pero bueno, un día dice Pablo, Dios nos va a dar nuestra corona. Dice Juan, un día seremos como Él. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.